Vámonos a capitalismo, bro. Vamos a capitalismo. Capitalismo con café. Pues mira, tenemos la última parte de capitalismo. Esta parte pues, va a ser un poquito más cortita, rapidito. Tenemos eh, lo que vamos a hablar hoy son las últimas crisis. Empezamos a hablar sobre las crisis que tuvo el capitalismo la semana pasada, o los desafíos que tuvo el capitalismo. Hoy vamos a hablar sobre los dos desafíos más grandes que tuvo el capitalismo los dos últimos desafíos más grandes. De 1973 a 1979 hubo lo que le llamaron el choque petrolero y la estanflación. La estanflación es cuando la situación del país se estanca económicamente y entonces pues hay un alza de precios y también un aumento en el desempleo. ¿Qué pasa? Para esta época, pues, Europa pues, empezó a desafiar a Estados Unidos en la economía y entonces pues, hubo una demanda por mayor de materias primas y entonces pues, Estados Unidos ahí fue donde abandonó la convertibilidad de dólares a oro porque no pudo lidiar con eso. Entonces, todo eso cambió entonces en Estados Unidos. Luego entonces pues empezó la escasez de petróleo y aquí tenemos algunas imágenes. Esto fue también un gran impacto donde pues No había gasolina, mira. sí, no había gasolina en ningún sitio. María. El mundo empezó a colapsar, el sistema monetario pues también pues, empezó a destruirse. Gran Bretaña, que era otra de las economías grandes que estaban en el momento, también pues empezó a pedir también prestado, al igual que Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ahí los diferentes sindicatos comenzaron a tomar poder. De hecho, del 80 al 90% de la gente en Inglaterra estaba en un sindicato. ¿Qué pasa? Ahí entonces ocurrió lo que llaman el invierno del descontento. El invierno del descontento fue algo que realmente fue un impacto. Si ahora mismo es poco probable que el socialismo se dé en muchos lugares, es precisamente por esta época en Inglaterra, en el invierno del descontento. Eso es Había basura. Son basuras. Para esta época, las uniones en Gran Bretaña se fueron a huelga. Todo el mundo estaba en huelga y el desempleo era gigante. Entonces, pues, ¿qué pasa? El problema fue que yo siempre he dicho que los capitalistas son los mejores mercadeos, los mejores Claro, mercadeos. claro, claro. Entonces ellos unieron varias situaciones con los sindicatos y entonces todo explotó cuando el gobierno que en ese momento pues era de Labour en esa época, pues ellos quisieron aguantar los aumentos de la gente y la gente dijo, pero espérate, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿sabes? Tú eres el que se supone que vaya defendiendo a nosotros los trabajadores y tú estás poniendo los trabajos a nosotros para recibir aumentos. Pues, ¿qué ocurre? Que entonces toda esa mezcla pues empezó a afectar, como te dije, lo de los precios afectó grandemente. Como tú puedes ver, pues el aumento de los precios cogió el GDP, lo destruyó en esos momentos. ¿Qué pasa? Que entonces, pues, estas dos figuras salieron en ese momento, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que Venga. fueron dos de las figuras de los conservadores. Estos son los posters people de los conservadores. ¿Qué pasa? Entonces ellos redujeron el poder sindical, privatizaron las empresas estatales, desmantelaron todo lo que era el sistema de regulaciones, quitaron una gran cantidad de regulaciones que había en ese momento. Entonces un impacto grande también en ese momento fue la caída de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasa? Aunque la Unión Soviética se veía como un enemigo, la realidad es que la Unión Soviética se formó del poder de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que entonces pues la gente dijo como que, espérate, o sea, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado tenemos que estar? Entonces, al caer la Unión Soviética, pues ahí pues, el capitalismo empezó a crecer y ahí pues la globalización fue entonces cuando empezó a distribuirse por el mundo. ¿Qué pasa? Toda esta cuestión de la regulación, de la falta de regulación,
las deudas que en aquel momento se empezaron a tener, que no sé, que se empezaron a adquirir tanto por la gente como las naciones, el poco capital que había en ese momento para manejarse, también pues obviamente esa avaricia que mencionaba John Smith en sus libros, pues también empezó a ser demasiada, y entonces pues aquí colapsaron los bancos. Esto fue en el 2008, la crisis de 2008, la crisis económica del 2008, donde la desregulación pues causó que los bancos empezaran a hacer unos negocios y pues, o sea, le empezaron a dar, por ejemplo, es bien complicado, que no podemos hablarlo aquí, pero entre las cosas que pasaron fue que los bancos empezaron a dar indiscriminadamente a vender casas a personas que realmente no podían pagarlas, y entonces pues y pues en parte por eso pues el colapsó pues la economía en ese momento. Wow. Y esa fue básicamente el último desafío económico. Para cerrar, realmente la economía, el capitalismo es un sistema económico bien frágil. Si te fijas en esta gráfica, o no sé si se ve aquí. Si te fijas en esta gráfica, aquí están los sistemas económicos alrededor de la historia. El capitalismo realmente ha estado bien poco, y ya tú ves la fragilidad con la que ha estado, o sea, en este poquito tiempo. Y hay una cosa que yo tengo que mencionar, y es que pues hay una frase que tú te gusta decir, que los números no mienten, una frase que una persona que tú escuchas dice, que los hechos no le importan tus sentimientos, y otra frase que yo añado es que el que olvida la historia está condenado a repetirla. La realidad es que en este tiempo hemos visto que la desregulación y la regulación y no podemos decir ni siquiera desmedida, porque hasta la poca regulación que se ha hecho, como quiera, la han pasado y han hecho lo que le da la gana. Se necesita que se refuerce, y se necesita que haya regulación real para estas situaciones. Realmente, vamos, si queremos, lo que ha causado cambios en la economía, como nosotros discutimos el feudalismo, cuando hablamos de la transición del pasado sistema económico a lo que tenemos del capitalismo, y la realidad es que lo que destruyó el feudalismo fue cómo esta gente abusó de la gente que estaba abajo, de sus ciudadanos, porque mientras ellos estaban cómodos, ellos no necesitaban hacer un cambio. Ellos estaban básicamente bien con lo que ellos tenían en ese momento. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo en este momento es eso, y esta gráfica aquí, esta comparación te la define un poquito. Realmente teníamos reyes en el feudalismo, y ahora mismo tenemos personas que son prácticamente los reyes, porque ahora mismo tú tienes que el dinero llama al dinero, y la gran mayoría de los casos los millonarios que están ahora son hijos de millonarios. Así que tenemos que tener cuidado, y si la gente que está, los capitalistas que quieren estar en el poder, ¿Yo creía que el top 10 de los billonarios había rotado? No. En los 20 años. No, se ha demostrado que los millonarios de ahora son hijos, en su mayoría, de los millonarios de antes. Había escuchado que no. Sí, no. Está Facebook, Twitter, Tesla, eso no existía hace 20 años. Pero hello, tú estás hablando de personas específicas. Tú estás hablando de personas específicas. O sea, no estamos hablando de la mayoría de la gente. Los dueños de los que están para tú llegar a cierta posición tienes que tener cierta posición social, cierta posición social. Número, 1 billón, 2 billones, 5. ¿Cómo que a qué te refieres? Que lo que te estoy diciendo es que cada 20 años el top de billonarios rota. No, pero la realidad es que el dinero llama al dinero, y la gente que está en poder son y en las posiciones más altas son hijos de la gente que está en las posiciones más altas. Okay. O que estuvieron en algún momento. Podemos traer eso la semana que viene, pero anyway, la cuestión es que ahora mismo lo estamos viendo en Bolivia, que nuevamente volvió a tener el partido que estaba anteriormente. Chile, que es una de las economías latinoamericanas más reconocidas por los capitalistas, y ahora mismo
esta semana ganó por un 78% que van a reescribir su constitución para que sea más pro la gente. Sí. Así que... ¿Qué hacemos con los billonarios? ¿Cómo evitamos que sean más billonarios? ¿Cómo le eliminamos? Regulación, taxes. No tienes que eliminarlo. Tú no tienes que eliminarlo. Ahora mismo, en otra época los taxes eran mucho más altos y eso ayudó a la economía. Tú no vas a destruir la economía con eso. El dinero que tienen en mayor parte de esa gente es disposable income. Así que... Pero anyway, sí, eso es lo que yo digo. O sea, yo no estoy en contra del capitalismo, al contrario, yo no creo que ningún sistema económico solo puede funcionar. Para mí, el capitalismo tiene que coger algunas cosas de otros diferentes sistemas económicos para poder subsistir. Y si realmente el capitalismo quiere y los capitalistas quieren que el capitalismo sea lo que sea el sistema económico principal, la realidad es que tienes que dar de la ala para poder comer de la pechuga, como dice la frase normal. Okay. Esa es mi conclusión. Okay, me parece bien. No estoy de acuerdo, pero está bien, esa es tu opinión, yo la respeto. Uh-huh. Yo creo que el sistema de libre empresa es la solución. Y el gobierno, y menos gobierno. Eso es lo que hemos tenido por mucho tiempo también. Libre empresa. Okay. Libre empresa. Estados Unidos está número 7 en libertad económica. No está, no es de los mejores del mundo. Y yo pensaba que Estados Unidos uno montaba un negocio que cualquiera lo podía hacer. Puerto Rico, ni hablemos de este caso. Y Puerto Rico es ridículo el caso de Puerto Rico en libertad económica. Aquí no hay. Somos 69 en el índice completo, en tasa 147, digo, 90 y pico, qué sé yo, en permiso 147. Difícil montar un negocio en Puerto Rico. Pero nada.